Muchos dicen que Dios se olvida de los humildes, pero esta historia demuestra que el cielo lleva cuenta de cada acto de amor, incluso de aquellos que nadie ve. En lo alto de las montañas, un joven pastor cuidaba ovejas ajenas, con un perro viejo, un corazón noble y un sueño imposible: tener su propio rancho y compartir su pan con los que no tenían nada. Nadie sabía que mientras él sembraba fe en silencio, el cielo ya estaba preparando su recompensa. Quédate hasta el final, porque esta historia te dejará un aprendizaje que puede cambiar la forma en que ves las pruebas de la vida. Y si sientes que aún existen personas buenas, suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video para que el mensaje llegue más lejos, porque las bendiciones, cuando se comparten, también se multiplican. En un valle perdido entre montañas y bruma vivía Elías, un joven pastor que parecía haber nacido para hablarle al viento y a los animales. Huérfano desde niño, encontró en las ovejas la familia que la vida le negó. Cada amanecer lo encontraba descalzo, caminando entre los pastos húmedos, con un cayado en la mano y su perro Luz siguiéndole los pasos. Su choza, levantada con piedras y ramas, se alzaba junto a un arroyo cristalino. El techo goteaba cuando llovía y el viento se colaba por las rendijas, pero para Elías era suficiente. Decía que aquel lugar era su templo y que cada balido, cada soplo del amanecer era una oración. No tenía más riqueza que su fe, y aún así cada mañana agradecía. «Padre mío», susurraba mirando al horizonte, «no me des más ovejas si no puedo cuidarlas con amor. Dame fuerza para cuidar las que ya me confiaste». Su trabajo era duro. Pastoreaba los rebaños de otros, hombres ricos que apenas recordaban su nombre, pero él cumplía como si cada oveja fuera suya. Si alguna se extraviaba, la buscaba hasta entrada la noche. Si una enfermaba, la cargaba en sus brazos, aunque eso significara caminar kilómetros bajo la lluvia. En el pueblo lo conocían como el pastor de los cerros. Algunos lo admiraban, otros lo llamaban ingenuo. «Ese muchacho vive soñando con un rancho propio», decían en la plaza, «pero los sueños no se compran con fe». Elías solo sonreía y respondía con calma: «Tal vez no, pero la fe puede comprar paz, y esa no se vende en ningún mercado». Cuando bajaba al pueblo, llevaba sobre su burro pequeñas bolsas de lana y queso fresco que cambiaba por pan y sal. Nunca regateaba. Siempre dejaba algo de su ganancia para las viudas y los niños del lugar. Había aprendido que el corazón que se abre al dar nunca se queda vacío. A veces, al caer la tarde, los jóvenes del pueblo, hijos de hacendados, se burlaban de él desde sus caballos. «Pastor, ¿cuándo tendrás tu propio rancho?», gritaban riendo. Elías levantaba la vista sin enojo: «Cuando Dios decida que ya aprendí a cuidar lo ajeno como si fuera mío». Las risas se perdían en el polvo del camino, pero sus palabras quedaban flotando en el aire como semillas invisibles. Esa noche, al regresar a su choza, encendió un pequeño fuego y se sentó frente a él. Las llamas bailaban en sus ojos mientras partía un pedazo de pan duro y lo compartía con su perro. «Luz, algún día tendremos nuestro propio rebaño, dijo acariciándole el lomo. El perro movió la cola y apoyó su cabeza en las piernas de su amo como si entendiera. Elías cerró los ojos y sonrió. Se imaginó un campo grande, lleno de ovejas blancas, con una cerca firme y una casa sin goteras. En su sueño, el sol doraba la hierba y el viento olía a pan recién hecho. «Si un día llega ese momento», murmuró, «prometo no olvidarme de quien no tenga nada». Afuera, el cielo estaba cubierto de estrellas. Parecían escuchar su promesa. Elías se recostó en su camastro de paja y antes de dormir volvió a orar: «Señor, gracias por este día. No tengo más que mis manos y mis ovejas, pero si ellas duermen tranquilas, mi corazón también». En la distancia, los lobos aullaron. Elías abrió los ojos, tomó su lámpara y salió. Caminó entre los matorrales con el bastón en alto. «No temáis, pequeñas», susurró, «mientras tenga aliento nadie las tocará». El viento sopló fuerte y las hojas secas giraron a su alrededor. Pero él no sintió miedo. Sentía que alguien lo acompañaba siempre. Y mientras la luna se alzaba sobre los cerros, el joven pastor no imaginaba que el cielo ya estaba moviendo los hilos de una historia que cambiaría su destino para siempre. El amanecer en los cerros era como una oración pintada en luz. Elías se levantaba antes que el sol. Con el cayado en la mano y el alma despierta, abría la puerta de su choza mientras el rocío brillaba sobre la hierba. Las ovejas lo seguían, confiadas, como si reconocieran su voz. «Vamos, mis niñas, hoy el pasto nos espera allá arriba», decía con ternura. En el valle, el eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo del arroyo.
A veces, el pastor se detenía a mirar el horizonte y respiraba profundo. Algún día, pensaba, yo también tendré un campo grande donde todos puedan comer sin miedo. Su sueño no era de ambición, sino de propósito. Quería criar ovejas propias, producir lana y queso, pero sobre todo dar trabajo a los que, como él, nunca tuvieron una oportunidad. Cuando el sol alcanzaba el cielo, Elías bajaba al pueblo con un saco de lana recién esquilada y algunos trozos de queso envueltos en hojas. Caminaba despacio, saludando a todos con una sonrisa. Los niños lo rodeaban y él les daba pedacitos de queso a cambio de una risa. Para ti, Tomás, y otro para tu hermanita. Que no se olviden de agradecer antes de comer. Las madres lo miraban con respeto. Dios te bendiga, Elías. Si todos fueran como tú, el pueblo sería distinto. Pero no todos pensaban igual. En la esquina de la plaza, 3 jóvenes de sombreros nuevos y botas finas lo observaban con burla. Eran hijos de hacendados, muchachos acostumbrados a tenerlo todo. Ahí va el soñador, dijo uno, con una sonrisa altiva. Sí, el que habla con las ovejas como si fueran ángeles, respondió otro riendo. El tercero, más cruel, agregó, dicen que sueña con tener un rancho propio. Pobre iluso, no sabe que los sueños no dan de comer. Elías los escuchó, pero no respondió. Continuó caminando con calma, sosteniendo su saco. ¿Y bien, pastor? ¿Cuánto te pagan por cuidar lo que no es tuyo? Elías se detuvo. Su mirada era serena, pero firme. Lo suficiente para seguir agradeciendo, respondió. Porque el corazón limpio vale más que el bolsillo lleno. Los jóvenes quedaron en silencio unos segundos, sin saber si reír o sentirse avergonzados. Luego se alejaron riendo, dejando una nube de polvo tras sus caballos. Elías suspiró y siguió su camino. Sabía que el mundo siempre pondría a prueba la humildad. Al llegar al mercado, cambió su lana por harina y aceite. No se olvidó de comprar un poco de maíz para los ancianos del barrio alto. Ellos también necesitan fe en la mesa, pensó. Esa tarde, cuando el sol caía detrás de los cerros, Elías regresó con su perro por el mismo camino. El aire olía a tierra mojada y a promesa. Mientras avanzaba, miró al cielo y habló en voz baja. Padre, no te pido riquezas, solo que mis manos nunca se cansen de servir. Si algún día me das más de lo que tengo, que no se me olvide de dónde vine. Al llegar a su choza, encendió el fuego y se sentó junto al umbral. El cansancio le pesaba en el cuerpo, pero su espíritu seguía liviano. Luz se acurrucó a su lado, y las ovejas rumiaban tranquilas bajo el cielo estrellado. La paz parecía infinita, pero el destino se acercaba, silencioso, entre las sombras del próximo amanecer. Porque a veces las bendiciones llegan disfrazadas de cansancio, y las pruebas del cielo comienzan con un simple sonido en la noche. Y así fue. Esa madrugada, el ladrido de Luz lo despertó sobresaltado. Elías salió, tomó la lámpara y miró hacia el camino. A lo lejos, entre la neblina, se oía el relincho de un caballo. El sonido se mezclaba con un gemido humano, débil, casi apagado. Elías frunció el ceño, miró al cielo y dijo, si es alguien en desgracia no lo dejaré solo. Cruzó el pasto empapado, seguido de su perro. Cada paso lo acercaba más a un destino que ni el mismo cielo quiso anunciar de golpe. La lámpara temblaba en su mano. Entre los arbustos, el relincho cesó y un silencio espeso cubrió el valle. Elías se inclinó, apartó unas ramas y vio una figura tendida en el suelo, cubierta de lodo y sangre. El caballo, extenuado, respiraba con dificultad. El pastor se arrodilló. «Señor, ¿me escucha?» El hombre abrió los ojos apenas, murmurando algo incomprensible antes de perder el sentido. Elías lo tomó entre sus brazos y susurró, «No sé quién es usted, pero mientras yo respire no estará solo». Y así, con el corazón encendido por la fe y las manos temblorosas por el frío, el joven pastor cargó sobre su espalda al desconocido, sin imaginar que aquella decisión cambiaría para siempre el rumbo de su vida. La lluvia empezó a caer con furia cuando Elías cargó al desconocido sobre sus hombros. El suelo se volvió barro, y cada paso parecía una batalla. Luz ladraba adelante, guiando el camino entre relámpagos que iluminaban los cerros como cuchillas de fuego. Elías respiraba con dificultad, pero no se detuvo. «Aguante, señor, ya falta poco», murmuraba mientras el agua le corría por el rostro. Su choza estaba a casi 1 kilómetro, y el peso del hombre herido era grande, pero su fe lo sostenía más que sus fuerzas. Al llegar, colocó al viajero sobre su cama de paja, encendió el fuego y corrió a buscar un trapo limpio. La luz temblorosa de la lámpara mostraba las heridas en su cabeza y su brazo. «Dios mío, dale vida para que vea un amanecer más», dijo Elías mientras limpiaba la sangre con manos cuidadosas. Preparó una infusión caliente con hierbas del campo
y con una cuchara de madera le mojó los labios. El hombre apenas respiraba, pero seguía con vida. Esa noche el pastor no durmió. Se quedó junto al fuego, cambiando las vendas improvisadas y cubriéndolo con su manta. El sonido de la tormenta afuera parecía un coro lejano que acompañaba su oración. Señor, si me diste fuerza para cuidarlo, no permitas que muera en mis brazos. Si debo compartir mi pan, que alcance para los dos. Al amanecer, el cielo estaba despejado y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Elías se levantó, dio de beber a las ovejas y luego volvió a la choza. El hombre seguía inconsciente, pero su respiración era más estable. El pastor preparó un poco de caldo con lo poco que le quedaba. Partió la mitad para él y la otra se la ofreció al desconocido. Si despierta, encontrará comida, dijo en voz baja. Durante 3 días repitió la misma rutina. Ordeñaba temprano, vendía la leche en el pueblo y compraba medicina natural para curarlo. Algunos aldeanos, al enterarse, le preguntaban: Elías, ¿por qué cuidas a un extraño? Podría ser un bandido. Y él respondía con serenidad: si Dios me lo puso en el camino, no necesito saber quién es. Mi deber no es juzgarlo, sino servirlo. En las noches, hablaba con él aunque no respondiera. ¿Sabe, Señor? Siempre soñé con tener un rancho grande, con ovejas blancas y pastos verdes, pero más que eso quiero tener un lugar donde nadie tenga hambre. Dicen que soñar es de tontos, pero creo que los sueños son la forma en que Dios nos recuerda que todavía tenemos propósito. El hombre, aunque no podía hablar, parecía escuchar. Sus ojos se movían bajo los párpados, como si sus sueños respondieran en silencio. Al 4.º día abrió los ojos. Elías estaba reparando una cerca cuando escuchó una voz débil detrás de él. ¿Dónde estoy? El pastor dejó caer el martillo y se acercó corriendo. Gracias a Dios despertó, dijo con emoción. Está en mi casa. Lo encontré herido en el camino bajo la lluvia. No podía dejarlo ahí. El hombre intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo. Elías lo ayudó con cuidado. Tranquilo, no se esfuerce. Lo que importa es que está vivo. El viajero lo miró con ojos cansados, tratando de entender. ¿Por qué me ayudaste, muchacho? No me conoces. Elías sonrió con humildad. Porque la vida me ha enseñado que cuando uno cae, no siempre hay quien lo levante. Y si yo pasara por lo mismo, quisiera encontrar a alguien que no me dejara tirado. El hombre respiró hondo y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Nadie había hecho algo así por mí. Elías bajó la cabeza. No se lo agradezca a mí, sino a Dios. Yo solo soy sus manos por un rato. Pasaron los días. Elías siguió cuidándolo con paciencia. Lo ayudaba a caminar, le daba de comer y le contaba historias del campo. Poco a poco, el color regresó al rostro del forastero. A veces lo encontraba mirando por la ventana, observando cómo el pastor hablaba con sus ovejas. En su mente, aquel hombre se preguntaba quién podía tener tanta fe viviendo con tan poco. Una tarde, mientras el sol caía sobre las montañas, el hombre dijo: «Tu corazón vale más que 100 haciendas, Elías». El pastor se sorprendió. «¿Cómo sabe mi nombre?». El viajero sonrió débilmente. «Lo escuché en tus oraciones». Elías se sonrojó. «Dios escucha a todos, Señor. Pero cuando uno ora con amor, Él presta más atención». El hombre asintió en silencio. En sus ojos había gratitud, pero también algo más, una promesa que aún no podía revelar. Y esa noche, mientras el pastor dormía apoyado junto al fuego, el forastero observó la choza humilde, las grietas, la pobreza, y pensó: si el cielo me devuelve la fuerza, yo devolveré a este joven la esperanza que me salvó la vida. Los días pasaron lentos, como si el tiempo se detuviera en aquel rincón de las montañas. Elías había aprendido a dividir su jornada entre el cuidado del rebaño y la atención del forastero. Cada mañana salía a pastorear, dejaba leña junto al fuego y un poco de caldo sobre la mesa. Cuando regresaba, encontraba al hombre más fuerte, con los ojos menos nublados y la voz más firme. El forastero observaba todo con admiración: la paciencia con la que Elías curaba a un cordero herido, la ternura con la que hablaba con su perro, el respeto con que trataba cada cosa, por pequeña que fuera. Una tarde, mientras el sol doraba las montañas, el hombre dijo: «Sabes, muchacho, he conocido gente con tierras y poder, pero pocos con un corazón como el tuyo». Elías sonrió sin levantar la vista de su labor. «No sé de riquezas, Señor, solo sé que el bien, aunque sea pequeño, siempre deja huella». El hombre lo miró con ojos serios. «¿Nunca has sentido enojo con la vida por darte tan poco?». Elías se detuvo. Su respuesta fue calma, pero firme. «A veces me duele la soledad, no lo niego, pero creo que el dolor también es una forma de oración, porque cuando el alma no tiene nada, aprende a escuchar a Dios más claro». El forastero bajó la mirada.
Había algo en esas palabras que le estremecía el corazón. Esa noche, mientras el pastor dormía, escribió algo en un pedazo de papel viejo que encontró en la mesa. No sabía cómo pagarle tanto bien, pero sabía que la vida no le había cruzado con Elías por casualidad. Al amanecer, el canto de los gallos rompió el silencio. Elías abrió los ojos y vio el camastro vacío, la manta doblada, la jarra vacía y sobre la mesa una nota. El corazón le dio un vuelco, se acercó, la tomó entre sus dedos y leyó en voz alta: «El cielo ve lo que haces cuando nadie te mira. Que Dios te bendiga, joven pastor, volveré». Elías permaneció de pie varios minutos, con la mirada fija en aquellas palabras. Sintió una mezcla de tristeza y paz. Había aprendido a no retener nada, ni siquiera la gratitud. Guardó la nota en una cajita de madera, junto con una piedra blanca que había encontrado el día que enterró a su madre. Para él, ambos eran recuerdos de fe, uno de la vida que se fue y otro de la bondad que aún podía florecer. Pasaron las semanas. Elías volvió a su rutina. Las ovejas pastaban tranquilas, el sol volvía a iluminar los cerros y el perro Luz corría feliz entre los matorrales. Pero algo había cambiado en él. Había una luz nueva en su mirada, una esperanza silenciosa que lo acompañaba en cada jornada. A veces, mientras miraba el horizonte, pensaba en el desconocido y en su promesa de volver. No por el deseo de recompensa, sino porque había sentido en aquel hombre una chispa del mismo cielo que tanto veneraba. Una tarde, mientras bajaba al pueblo con un costal de lana, se detuvo frente al templo y entró. El aire olía a incienso y madera vieja. Se arrodilló en silencio, cerró los ojos y dijo: «Señor, no te pido que vuelva, solo te doy gracias por haberme dado la oportunidad de servir. Si ese fue mi propósito, lo acepto con alegría». Los días se convirtieron en meses. Elías siguió trabajando, ayudando a quien podía. Los niños del pueblo lo esperaban cada sábado para escuchar sus historias y comer pan con miel. A veces se quedaba mirando las montañas, preguntándose qué habría sido del viajero. Pero en el fondo sabía que las promesas verdaderas no se rompen, solo se cumplen en su tiempo. Una mañana, mientras daba de beber a sus ovejas, vio a lo lejos una nube de polvo. Era un grupo de jinetes que avanzaba por el sendero. Elías se apartó, pensando que eran comerciantes o forasteros, pero cuando uno de ellos se acercó, notó algo distinto. Era un hombre alto, bien vestido, con mirada firme. Traía en su pecho una insignia de plata y en sus ojos un brillo de gratitud. «¿Eres tú Elías, el pastor?», preguntó. El joven asintió confundido. «El patrón te busca», dijo el jinete. «Don Ramiro quiere verte. Dice que le salvaste la vida». Elías sintió que el mundo se detenía. Don Ramiro, ese nombre resonó en su mente como un trueno. Entendió entonces que aquel forastero no era un hombre cualquiera. El corazón le latía con fuerza. Miró al cielo y murmuró: «Así que esta era la promesa». Luz ladró alegre, y el pastor, con una mezcla de asombro y temor, emprendió el camino hacia el destino que el cielo había preparado para él. El camino hacia la hacienda era largo y polvoriento. Elías lo recorría con paso firme, pero con el corazón acelerado. Luz corría a su lado, olfateando el aire como si también intuyera que algo importante estaba por suceder. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Los cerros se abrían paso a un valle fértil lleno de árboles y ganado. Las cercas estaban recién pintadas. Los establos olían a maíz y alfalfa. Todo parecía un mundo distinto al suyo. Cuando llegaron al portón principal, un hombre uniformado los esperaba. «Don Ramiro lo aguarda en el salón grande», dijo con respeto. Elías bajó la mirada y asintió. Entró con su sombrero en la mano, nervioso, intentando limpiar el polvo de sus botas con el borde del pantalón. El interior de la hacienda era amplio, con vigas de madera y retratos antiguos colgando de las paredes. Cada rincón respiraba historia, poder y abundancia. Y allí, sentado junto a una ventana, estaba él, el mismo hombre que había encontrado medio muerto bajo la tormenta. Elías se detuvo. Por un instante no supo si debía avanzar o arrodillarse. Don Ramiro sonrió y se levantó con lentitud. «Así que eras tú», dijo con voz serena, «el pastor que no me dejó morir». Elías bajó la cabeza. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». El hacendado negó con la cabeza. «No, muchacho, te equivocas. Nadie hizo lo que tú hiciste. Pasé horas tirado en ese camino y todos los que pasaron me dieron la espalda. Solo tú te detuviste. Me diste calor, pan y fe cuando ya no tenía ni fuerzas para creer». El silencio se llenó de emoción. Elías sintió un nudo en la garganta. «No esperaba nada a cambio, señor, y por eso mismo mereces todo», respondió don Ramiro acercándose. Lo llevó hacia la terraza.
desde donde se veía un campo verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Estas tierras fueron de mi padre, explicó. Desde niño crecí creyendo que la riqueza era tener más ganado que los demás, pero cuando me vi entre la vida y la muerte, entendí que la verdadera riqueza está en los corazones que no miden el bien por monedas. Elías lo escuchaba en silencio, con la mirada perdida entre los pastos. Por eso, continuó don Ramiro, he decidido entregarte una parte de este valle, una parcela junto al arroyo, fértil y buena, y 20 ovejas sanas. Quiero que empieces tu propio rebaño, muchacho. Elías dio un paso atrás, sorprendido. No, señor, no puedo aceptar algo así. Sí puedes, respondió don Ramiro, y debes, porque quien cuida con amor lo ajeno, merece cuidar lo propio con honra. Las lágrimas brotaron de los ojos del pastor. Se arrodilló, con las manos temblorosas. Gracias, Señor, pero más que a usted le doy gracias a Dios. Él escuchó mis oraciones, aunque yo ya me había resignado a que no llegaran. Don Ramiro lo levantó con ternura. No me agradezcas, Elías, solo cumple la promesa que hiciste frente al fuego, no olvidarte de los que tienen menos. Elías asintió con los ojos aún húmedos. Eso haré, porque el que olvida su origen se queda sin raíz. Esa misma tarde, el hacendado lo acompañó hasta la parcela. Era un terreno hermoso, cruzado por un arroyo que brillaba bajo el sol. Las ovejas pastaban tranquilas, y el viento olía a vida nueva. Elías no podía creerlo. Caminó descalzo por el pasto, se arrodilló y tomó un puñado de tierra entre las manos. Esta será mi herencia para los que vengan después de mí, murmuró. Luz ladró y corrió feliz entre los animales. Don Ramiro viéndolo sonrió. Cuídalas como cuidaste de mí, Elías. Con fe, paciencia y amor, el cielo te devolverá multiplicado lo que siembres aquí. Y así comenzó una nueva etapa en la vida del joven pastor. Al caer la noche, encendió una fogata junto al arroyo y miró el cielo. Las estrellas parecían más cercanas, como si el mismo Dios hubiera bajado a bendecirlo. El bien nunca se pierde, susurró. Solo espera el momento justo para volver convertido en milagro. Desde aquel día cada amanecer tenía un nuevo significado. Ya no era un pastor de otros, era el guardián de su propio sueño. Y aunque su rancho apenas nacía, Elías sabía que en esas tierras no solo crecerían ovejas, sino también las semillas de la promesa que el cielo le había hecho tiempo atrás. Los meses pasaron como hojas movidas por un viento amable. La parcela junto al arroyo floreció bajo las manos trabajadoras de Elías. El pasto crecía alto y verde, y las ovejas se multiplicaban con abundancia. Cada amanecer era un canto, cada día una oración convertida en trabajo. El joven pastor se levantaba antes del sol, encendía el fuego y miraba el horizonte con gratitud. Gracias, Señor, decía, por dejarme cuidar lo que alguna vez solo supe imaginar. Luz, su fiel compañero, envejecía a su lado, siempre vigilante, siempre alegre. A veces, cuando el perro dormía junto al redil, Elías se sentaba con su guitarra vieja y cantaba canciones de esperanza. Los niños del pueblo, al escuchar su voz desde los caminos, se acercaban riendo. Elías los invitaba a pasar y les daba leche tibia y pan recién hecho. Coman, que la bendición se comparte, decía con una sonrisa. Su fama comenzó a crecer, no por riqueza ni poder, sino por su bondad. La gente lo llamaba el pastor del cielo. Decían que sus ovejas nunca se perdían y que los campos donde pasaban siempre volvían a florecer, pero Elías no se atribuía ningún mérito. Todo esto, decía señalando el valle, es préstamo del cielo. Nada es mío, solo me toca cuidarlo mientras Dios quiera. Cada semana bajaba al pueblo con productos frescos, vendía queso, lana y leche, pero siempre dejaba parte para los necesitados. A los ancianos les llevaba comida, a los niños abrigo. Y cuando alguien le preguntaba cómo lograba prosperar sin quedarse sin nada, respondía con una calma que desarmaba. El secreto no está en guardar, sino en dar. Lo que se reparte con fe, el cielo lo devuelve multiplicado. Don Ramiro, al verlo, sentía orgullo. Elías le decía, eres la prueba de que la riqueza sin humildad es solo un espejismo. Tu rancho es pequeño, pero tu ejemplo es más grande que todas mis tierras. El pastor se inclinaba agradecido. No me pertenece la gloria, Señor, solo intento servir. Sin embargo, mientras todo parecía perfecto, una sombra comenzaba a formarse detrás del horizonte. La naturaleza, sabia y misteriosa, siempre prueba la fortaleza de los hombres cuando más confiados están. Elías lo presentía. Una tarde, mientras ordeñaba, notó que una de las ovejas cojeaba. La revisó con cuidado y vio una herida pequeña en la pata. La limpió, le puso hierbas y pensó que bastaría. Pero al día siguiente, otra oveja estaba débil.
y luego otra. Elías frunció el ceño. No era normal, las revisó una por una. Algunas tenían fiebre, otras no querían comer. Esa noche apenas durmió. Se levantó varias veces para revisar el corral. El ladrido de Luz lo mantenía alerta, como si ambos sintieran que algo invisible rondaba entre los animales. Los días siguientes confirmaron sus temores. El mal se extendía sin razón aparente. Las ovejas más jóvenes caían enfermas primero, y luego las demás. Elías trató de curarlas con remedios naturales, como le había enseñado un viejo pastor, pero nada parecía funcionar. El pasto seguía verde, el agua limpia, y aún así su rebaño se apagaba poco a poco. Una tarde, desesperado, subió al cerro más alto y se arrodilló frente al cielo. «Padre mío», clamó, «no te pido riqueza, solo sabiduría. Si esta es una prueba, enséñame a entenderla. Pero si es castigo, perdóname antes de perderlo todo». El viento sopló fuerte, levantando el polvo del suelo. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había respuesta, solo el eco del silencio y el sonido de sus ovejas balando a lo lejos. Bajó con el corazón encogido, sabiendo que los días de abundancia estaban por convertirse en noches de incertidumbre. Don Ramiro vino a visitarlo al enterarse. «Vende lo que puedas antes de que pierdas todo», le aconsejó. Pero Elías negó con firmeza. «No puedo abandonar lo que Dios me confió. Si Él me dio este rebaño, también me dará la fuerza para salvarlo». El hacendado lo miró con respeto y tristeza. «Elías, tu fe es grande, pero no dejes que te consuma». «Mi fe no me consume, Señor», respondió el pastor, «me sostiene». Aquella noche, Elías encendió una vela junto a la puerta del corral. El perro Luz se echó a su lado, y ambos velaron juntos. El fuego se reflejaba en sus ojos cansados, y el pastor con voz temblorosa murmuró: «Si estas ovejas son mi prueba, no las soltaré, porque no se abandona lo que uno ama, ni se renuncia a lo que el cielo puso en tus manos». Y así, mientras las estrellas observaban en silencio, comenzó la etapa más dura de su vida, la tormenta invisible que pondría a prueba no solo su trabajo, sino la esencia misma de su fe. El amanecer llegó sin canto de pájaros. El valle, antes lleno de vida, amaneció en silencio. Elías salió con los ojos hinchados por el cansancio y el alma herida. En el corral, varias ovejas yacían inmóviles, otras apenas se sostenían en pie. El olor a enfermedad impregnaba el aire. El pastor se arrodilló junto a una de ellas y acarició su cabeza. «Resiste, hija», murmuró, «no te rindas, que aún hay sol por ver». Intentó todo. Cambió el agua del arroyo, limpió los corrales, preparó infusiones de hierbas, ayunó 3 días pidiendo una señal, pero el mal seguía extendiéndose como sombra en su rebaño. El pueblo comenzó a murmurar. «Esa peste no es natural», decían algunos. «Quizás Dios le quitó la bendición», murmuraban otros con miedo, y poco a poco quienes antes lo visitaban dejaron de hacerlo. Las risas de los niños se apagaron. Las madres cerraban las puertas cuando lo veían pasar. Elías caminaba solo, con el rostro cubierto de polvo y el corazón pesado. Don Ramiro vino una vez más. Trajo un médico y ofreció remedios, pero nada funcionó. Elías le dijo: «Quizás debas vender el resto y empezar de nuevo». El pastor, con los ojos cansados, respondió: «Si abandono ahora, ¿qué le diré a Dios cuando me pregunte por lo que me confió?». El hacendado bajó la mirada, comprendiendo que la fe de aquel hombre era más fuerte que cualquier consejo. «Entonces que el cielo te acompañe, hijo, porque el camino del justo no siempre está lleno de flores». Esa noche, Elías no encendió el fuego. Se quedó sentado en la oscuridad, escuchando el sonido del viento colándose entre las rendijas de su choza. Luz, su perro, se echó a su lado, enfermo también, respirando con dificultad. Elías le acarició la cabeza. «Ni tú te salvaste, amigo», susurró. «Pero si esta es la voluntad de Dios, no protestaré. Solo no permitas, Padre, que me falte fe cuando ya no tenga fuerzas». Una lluvia fina comenzó a caer. El pastor salió al campo y se arrodilló bajo el aguacero. El agua le empapó el rostro, mezclándose con sus lágrimas. Alzó los brazos y gritó al cielo: «Si esto es una prueba, no me quites la esperanza. Si quieres ver cuánto resisto, déjame seguir de pie, aunque pierda todo lo demás». El eco de su voz se perdió entre los cerros, solo el sonido del trueno respondió. Elías cayó de rodillas, agotado. La vela que había encendido junto al corral se apagó con el viento. Por primera vez su fe tembló. Durante los días siguientes, el mal siguió su curso. Más de la mitad del rebaño murió. Elías las enterraba con respeto, una por una, rezando en silencio. Cada vez que una oveja caía, sentía que una parte de sí se iba con ella. Pero aún así, no dejó de orar.
A veces su oración era apenas un suspiro, otras, un llanto contenido. El agua del arroyo, antes cristalina, empezó a enturbiarse con el lodo de las lluvias. Elías se sentó junto a la orilla, exhausto. «¿Y si ya no puedo más?», pensó. Su mente le susurraba rendición, pero su corazón no lo dejaba ceder. Recordó las palabras de don Ramiro: «Quien cuida con amor lo ajeno, merece cuidar lo propio con honra». Y comprendió que esa honra no era tener, sino resistir. Una noche, mientras el cielo rugía y los relámpagos iluminaban su rancho, Elías sintió el frío de la desesperanza por primera vez. Miró a Luz, recostado y débil, y se tendió junto a él. «Si no amanece mañana, amigo, al menos sabremos que hicimos todo con fe». El perro movió la cola débilmente como si entendiera. Entonces, en medio de la tormenta, Elías pronunció su última plegaria antes de caer dormido: «Padre, si esta oscuridad es parte del camino, no permitas que mi corazón se apague. Hazme entender tu propósito, aunque no vea la salida». Y así, bajo un cielo desgarrado por truenos, el joven pastor se durmió sobre la tierra húmeda, abrazado a su perro enfermo, sin saber que al despertar, el milagro ya estaría en marcha. El amanecer no llegó. El cielo seguía cubierto por una neblina espesa que borraba los cerros. Elías despertó empapado, con el cuerpo entumecido y la mente nublada. A su lado, Luz seguía respirando débilmente. El pastor acarició su cabeza con ternura. «Resiste, amigo. Si tú te vas, este valle se quedará sin voz». El corral estaba en silencio. Las ovejas que quedaban se movían lentamente, exhaustas. Sus balidos sonaban como suspiros tristes que se perdían entre el viento. Elías caminó entre ellas con paso lento, contando una a una las que todavía vivían. Solo quedaban 7. 7 ovejas flacas, con la mirada apagada y el pelaje enredado. «Tal vez así empieza la ruina», pensó con amargura, pero enseguida se reprendió a sí mismo. «No, Elías. El que duda de Dios cuando el sol se oculta no merece verlo salir». Encendió un pequeño fuego y preparó agua caliente con hierbas. Llenó un balde, humedeció las patas enfermas de los animales y limpió sus heridas una por una. Hablaba en voz baja mientras lo hacía, como si quisiera calmar no solo a las ovejas, sino también a su alma. «No se rindan, hijas. Si Dios nos trajo hasta aquí, no puede dejarnos a la mitad del camino». El día transcurrió lento, sin visitas, sin noticias. Elías apenas comió. A la tarde las nubes se cerraron y un trueno estremeció el valle. El viento soplaba con fuerza, arrancando hojas y levantando polvo. Los árboles se mecían como si lloraran. Elías miró al cielo, sintiendo que la tormenta reflejaba su propio corazón. «Si esta tierra tiene que morir, que muera conmigo», murmuró. Se arrodilló junto al arroyo, que ahora corría turbio, y hundió las manos en el agua. Al hacerlo, notó algo extraño. Entre las raíces del borde crecía una planta que nunca había visto antes. Sus hojas eran finas y desprendían un olor fresco, casi medicinal. La arrancó con cuidado y la llevó a su choza. La trituró, la mezcló con aceite y comenzó a aplicarla sobre las heridas de las ovejas. No esperaba milagros, pero era lo único que podía hacer. Esa noche, el viento se calmó, el fuego ardía despacio y el aire olía a tierra limpia. Elías se sentó junto a la puerta, con la vista perdida en la oscuridad. Cerró los ojos y dijo en voz baja: «Padre, si hoy no escuchas mis palabras, escucha al menos mi silencio. Te lo entrego todo, mi tierra, mis manos, mi rebaño. Haz de mí lo que quieras, pero no me quites la fe». El sueño lo venció. Cayó profundamente dormido, con Luz acurrucado a su costado. Durante la noche, una lluvia mansa comenzó a caer. No era una tormenta, sino una llovizna suave, constante, como si el cielo quisiera limpiar las heridas de la tierra. El agua corrió por los tejados, empapó los campos y volvió cristalino el arroyo. Cuando el sol salió, Elías abrió los ojos confundido. El aire olía diferente. Un aroma fresco, dulce, invadía la choza. Corrió al corral sin entender por qué su corazón latía tan rápido. Las ovejas estaban de pie. Las que apenas respiraban la noche anterior, ahora comían hierba mojada. Sus ojos brillaban y sus cuerpos, aunque débiles, parecían renacer. Luz ladró, como no lo hacía desde días atrás. Elías se quedó inmóvil, sin palabras. Miró al cielo y las lágrimas le nublaron la vista. «Gracias, Señor, gracias». Se arrodilló en el barro y levantó las manos, mientras el sol, por primera vez en semanas, rompía las nubes y bañaba el valle con una luz dorada. El agua del arroyo corría clara, y las plantas que había usado crecían ahora por todas partes, como si el mismo cielo las hubiera sembrado. Elías comprendió entonces que el milagro no siempre llega con truenos, sino con silencio.
que Dios no siempre responde con palabras, sino con señales. Esa tarde, cuando don Ramiro llegó con su caballo, se detuvo asombrado ante la escena. Por todos los santos, dijo, ¿Cómo pasó esto? Elías lo miró con humildad. No lo sé, Señor. Solo sé que anoche le entregué mi dolor al cielo y hoy me devolvió esperanza. Don Ramiro desmontó, tocó el agua del arroyo y respiró hondo. Este valle fue bendecido por tu fe, Elías. Donde otros verían ruina, tú viste propósito. El pastor sonrió, con los ojos llenos de gratitud. No fui yo, Señor. Solo cuidé lo que Él me dio y Él cuidó de mí. El viento sopló suave, moviendo la hierba nueva. Elías entendió entonces que la prueba no había sido perder sus ovejas, sino comprobar cuánto amor podía mantener cuando todo parecía perdido. Y ese amor había sido suficiente para abrirle de nuevo las puertas del cielo. Los días siguientes fueron como un amanecer interminable. La hierba creció más verde que nunca, el arroyo recuperó su brillo, y las ovejas que habían sobrevivido comenzaron a engordar con una fuerza misteriosa. Elías observaba aquel renacer con el alma en calma. Había pasado del llanto al asombro y del cansancio al agradecimiento. Cada respiración le parecía una oración cumplida. Don Ramiro regresó varias veces para comprobar lo sucedido. Acompañado de un médico y de otros hacendados, recorrió los pastos con gesto incrédulo. «Es imposible», murmuraban. «Ninguna peste se revierte así». Elías los escuchaba en silencio. Sabía que no era imposible, solo invisible. Cuando uno siembra fe en medio de la oscuridad, pensó, la cosecha llega con la luz. Pronto las noticias corrieron por todo el valle. La gente del pueblo, antes temerosa, volvió a visitarlo. Los niños corrían entre las ovejas, las mujeres le llevaban pan, y los ancianos pedían su bendición. «Perdónanos, Elías», decían con lágrimas. «Dudamos de ti cuando debimos orar contigo». El pastor los abrazaba sin rencor. «No hay culpa donde hay arrepentimiento», respondía. «El mismo sol que seca las lágrimas también hace florecer la tierra». El rebaño se multiplicó rápidamente. Las ovejas parían sin dificultad y el pasto nunca faltaba. Elías comenzó a repartir lana y queso a los necesitados, cumpliendo la promesa que había hecho aquella noche frente al fuego. «Si algún día Dios me bendice con tierra y ganado», solía decir, «no olvidaré al pobre». Y así fue. Cada semana subía al pueblo con su burro cargado, pero ya no para vender, sino para compartir. Decía que el pan sabía mejor cuando se partía en dos. Don Ramiro, conmovido, organizó una reunión en la plaza principal. El pueblo entero se reunió. Cuando Elías llegó, todos guardaron silencio. El hacendado subió al estrado y habló con voz firme. «Hoy no celebramos un milagro, sino a un hombre que nos enseñó a creer en ellos. Elías no salvó solo a su rebaño, sino a nuestro valle entero. Nos recordó que la fe sin obra es palabra vacía, y que el bien que se hace en secreto brilla más que 1000 sermones». El aplauso del pueblo retumbó como un trueno de alegría. Elías bajó la cabeza, avergonzado de tanto reconocimiento. «No soy más que un pastor, Señor», dijo. «Precisamente por eso eres más», respondió don Ramiro, «porque los grandes de corazón nunca buscan serlo». Desde entonces, el valle cambió de nombre. La gente comenzó a llamarlo el Valle de la Promesa. Muchos peregrinaban hasta allí solo para ver al pastor que había vencido la enfermedad con oración y amor. Elías los recibía a todos con humildad, ofreciéndoles agua del arroyo. «Beban», decía. «No tiene poder, solo memoria. Es el agua que Dios tocó cuando quiso recordarnos que la fe también cura». Con el tiempo, don Ramiro mandó construir una pequeña capilla junto al arroyo. En su puerta colgó una placa que decía: «El que cuida con amor lo ajeno, el cielo lo recompensa con lo propio». Cada año, los pobladores se reunían allí para dar gracias por las cosechas y por la vida. Y siempre, antes de iniciar la oración, alguien pronunciaba el nombre de Elías con respeto. Una tarde, el pastor se sentó frente al agua, con luz a su lado ya viejo, con el hocico canoso y los ojos tranquilos. Elías acarició su cabeza y dijo en voz baja: «Mira, amigo». El valle volvió a cantar. El perro movió la cola y ambos se quedaron mirando cómo el sol se escondía detrás de los cerros. Elías suspiró: «Dios no tardó, Luz, solo esperó a que mi corazón estuviera listo para entender su tiempo». Y mientras el viento soplaba entre los árboles y las campanas del pueblo sonaban a lo lejos, el joven pastor comprendió que el milagro no había sido recuperar sus ovejas, sino haber aprendido que la verdadera riqueza no es tener un rebaño grande, sino un corazón que no se cansa de creer. Los años siguieron su curso como el arroyo que nunca dejó de cantar. Elías envejeció trabajando, pero su espíritu permaneció joven. Su rostro se llenó de arrugas, no de tristeza, sino de gratitud. Cada línea era un recuerdo de los días en que la fe había sido su única lámpara,
Su rancho, que empezó con 20 ovejas, se convirtió en un refugio de abundancia y amor. Pero lo más valioso no eran los animales ni la tierra, sino la paz que se respiraba en cada rincón. Elías enseñaba a los jóvenes del pueblo a cuidar la tierra con respeto y a no temerle al sacrificio. Decía que la paciencia era la forma más pura de amor. Los niños lo seguían por los prados, escuchando sus historias de fe. Las bendiciones no se piden con impaciencia, les explicaba, se siembran con trabajo y se cosechan con humildad. Don Ramiro, ya anciano también, seguía visitándolo. Solían sentarse juntos frente al arroyo, recordando aquella tormenta que unió sus destinos. «Esa noche te vi morir y nacer al mismo tiempo», decía el hacendado. Elías sonreía. A veces, Dios apaga todo alrededor solo para que aprendamos a ver su luz. El perro Luz murió una tarde tranquila, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros. Elías cavó su tumba bajo un árbol y oró en silencio. «Fuiste mi guardián cuando yo no sabía cuidarme, amigo», dijo. Luego, mirando al cielo, añadió: «Gracias, Señor, por permitirme compartir mi camino con un alma tan fiel». A partir de ese día, cada vez que el viento soplaba entre las hojas, el pastor sentía que su compañero seguía ahí, vigilando su rebaño invisible. Los años continuaron, y con ellos el cuerpo de Elías comenzó a cansarse. Sus manos temblaban, su vista se nublaba, pero su fe seguía intacta. Sabía que su tiempo se acercaba y quiso dejar algo más que recuerdos. Una noche, se sentó junto a la mesa y escribió una carta. La dejó sobre una caja de madera, junto a la piedra blanca y la nota que el forastero había dejado tantos años atrás. En la carta decía: «Si un día lees esto, recuerda que la vida es un préstamo y la fe una siembra. No temas al dolor, es la forma en que el alma aprende a florecer. Dios no me dio riqueza para sentirme grande, sino para seguir siendo útil. Si algo aprendí, es que el bien nunca se pierde, solo regresa en formas que uno no espera. Cuida lo que amas, ayuda sin preguntar, y cuando creas que Dios guarda silencio, escucha más despacio. Ahí está su voz». A la mañana siguiente, Elías no despertó. Lo encontraron en su silla, con la Biblia abierta sobre las piernas y una sonrisa leve en el rostro. Sus ovejas dormían alrededor de la choza, como si comprendieran que su pastor ya había partido hacia praderas más altas. El pueblo entero asistió a su entierro. Los niños llevaban flores, los ancianos lágrimas y los jóvenes promesas. Don Ramiro colocó una cruz de madera junto a su tumba, frente al arroyo. En ella grabó las palabras que Elías había dicho tantas veces: «El que cuida con amor lo ajeno, prepara el cielo para recibir lo propio». Con los años, su historia se convirtió en una leyenda. Los viajeros que cruzaban el valle decían que, en las noches de luna llena, se veía una silueta caminando entre las colinas, con un cayado en la mano y un perro blanco a su lado. Las ovejas, al sentirlo, se agrupaban en silencio, y el viento parecía murmurar una oración antigua. El pastor sigue velando. El arroyo aún fluye claro, y la capilla junto al agua guarda su recuerdo. Cada vez que alguien pierde la esperanza, basta con escuchar su murmullo. Parece decir que todo esfuerzo con amor tiene recompensa, que toda fe puesta a prueba merece luz, y que ninguna bondad pasa desapercibida ante los ojos del cielo. Porque Elías, el humilde pastor del valle, no solo cuidó ovejas, cuidó la promesa de Dios en la tierra, y así su historia quedó escrita entre las montañas como un eco eterno de esperanza, que quien siembra bien en la oscuridad siempre cosecha luz en el alma. Y así terminó la historia de Elías, el pastor que perdió todo, menos la fe. Un hombre que aprendió que cuando haces el bien en silencio, el cielo responde con milagros que hacen ruido, porque las pruebas no llegan para destruirte, sino para revelar la fuerza que no sabías que tenías. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un amén en los comentarios y compártela con alguien que hoy necesite creer otra vez. Suscríbete, porque cada semana contamos historias que sanan, inspiran y te recuerdan que Dios nunca olvida a los que hacen el bien, aunque nadie los esté mirando.